asiento, que nos da este privilegio de disfrutar su presencia y adorarle con toda libertad para hacer lo que dice el salmista, echar sobre él todas nuestras cargas. Ojalá que eso haya sido posible mientras usted estaba adorando. Permítame darle la más cordial bienvenida, felicitarle por estar esta tarde en la casa del Señor. La más cordial bienvenida para hermanos y amigos que nos están visitando. Este día está con nosotros nuestra hermana María Elena de Juárez y Jonathan. Ya día se te extrañaba, y tu esposa, bienvenidos. Y por allá tenemos a la hermana Wendy Castellanos también, que nos está visitando, que es muy grato tenerle con nosotros. Y hay otras personas que nos están visitando. Hay un par de jóvenes aquí al frente, bienvenidos. Nos da gusto tenerles en la casa del Señor. Qué bueno. ¿Estuvo usted en el tiempo con Dios? Tuvimos una reflexión muy interesante y decía pues que a lo mejor hablábamos hoy de un tema que es un poquito polémico. Y es que si María tuvo más hijos. Ajá, ¿y usted qué opina? Bueno, vayamos a la escritura y veamos qué dice y saquemos algunas conclusiones. Mateo capítulo 1 del verso 18 al 24, vamos a estar leyendo. Los hermanos que están a través de la transmisión virtual, a sacarle el mejor provecho. Mateo capítulo 1 del verso 18 hasta el 25. Voy a tratar de ser un poco rápido porque hay muchas lecturas que hacer. Casi las vamos a hacer de corrido. ¿Lo tiene? Dice así. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: He aquí la virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros, o Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Que Dios nos bendiga en su palabra. Bueno, este pasaje, como en algún otro de los evangelios, se narra el nacimiento de Jesús. Quise tomar este pasaje por la relación que hace en el verso 23. La relación con la profecía que hay en el libro de Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14, donde hacía muchos años atrás estaba profetizando ciertas particularidades que tenían que ver con el nacimiento del Mesías. Y se dice que iba a ser como una sorpresa, como un milagro, porque una virgen iba a concebir. ¿Cómo era eso posible? Claro, para nosotros que conocemos la Escritura ya, para nosotros que tenemos el paquete completo del Nuevo y el Antiguo Testamento, se nos hace fácil entenderlo. Pero dicho en ese tiempo, no era tan fácil entenderlo. Era complicado. Tanto que, para que tenga una idea, en el capítulo 3 que leemos del libro de San Juan, cuando Nicodemo llega de noche delante del Señor y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque las señales que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. Entonces Jesús le sale con la respuesta: te es necesario nacer de nuevo. O sea, tienes que tener un nuevo comienzo para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces Nicodemo no lo entiende, no lo alcanza a percibir. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo alguien puede nacer de nuevo? Para nosotros es un concepto que manejamos, pero para Nicodemo no. Era lo mismo decir que una virgen iba a concebir. ¿Cómo era eso posible? Sí, la concepción es el resultado de la relación de un hombre con una mujer. Y como resultado ella va a concebir, ella va a quedar embarazada. Pero ¿cómo va a concebir una virgen? ¿Cómo es posible que eso suceda? Y ya es lo que se nos revela, hermanos, y por eso que el escritor de Mateo
o de este evangelio nos hace la vinculación para darnos los detalles del nacimiento de Cristo. Entonces, en lo que hemos leído del pasaje, para no entretenernos demasiado ahí, queda claro que la concepción de María, como se dice normalmente, la concepción de María o la inmaculada concepción, como se dice, es eso, es la inmaculada concepción, porque la palabra inmaculada significa sin mancha. Sin mancha. Entonces María concibe sin tener una relación con alguien. Ella misma lo dice en Lucas, cuando el ángel le anuncia que el Espíritu Santo va a venir sobre ella, se lo explica, pero antes cuando le dice que va a tener un hijo, ella dice: ¿cómo es esto? Si nunca he conocido varón. ¿Qué es lo que está confirmando ahí? Lo que la profecía de Isaías decía, que iba a nacer de una virgen, que la concepción iba a ser en una virgen e iba a nacer el Mesías de una virgen. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Esta virgen tenía un compromiso de matrimonio con José. Tiene un compromiso de matrimonio con José. Y cuando José se da cuenta que está embarazada, la ley dice que si una joven estaba embarazada y no podía explicar si había sido una violación, no lo hacía creíble, pues eso era una pena de muerte. Entonces José eso es lo que está tratando de evitarle a María, por eso es que la quería dejar como en secreto. Entonces Dios interviene para aclararle a José, porque nosotros sí lo sabemos, pero José no sabía lo que estaba pasando. El ángel le explica y le dice que no tema recibir a María en el verso 20, porque lo que en ella es engendrado es algo del Espíritu Santo. Y que va a parir un hijo que se va a llamar Jesús y que él salvará a su pueblo de pecados. Ahora viene José en obediencia, toma a María y enfatizo verso 20, quiero que tenga su Biblia abierta. No tema de recibir a María. Recibirla significa que se consumara el compromiso. Repito, se consumara el compromiso. El compromiso es que ella fuera recibida como esposa. No estoy diciendo que se consuma la relación. Siguiendo, verso 23 dice, la relación ya con Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pasamos al 24. Cuando José despierta del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Lo mismo que se dice en el verso 20, la recibió, o sea, llegó a su casa. Se celebró el matrimonio, ya no era solo un compromiso. Ahora el 1:25 nos aclara y dice, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Ese verso comienza a tirar una luz increíble. Más adelante hablaré de los cuestionamientos. Comienza a tirar una luz increíble. ¿Por qué? Los que ya medianamente han leído la Biblia saben a qué se refiere cuando la Biblia dice y no la conoció, porque en algunas partes de la ley dice y la conoció. ¿Se recuerda cuando los habitantes de Sodoma y Gomorra querían meterse a la casa de Lot por la fuerza, por el tema de los extranjeros que habían llegado? ¿Recuerda las palabras de Lot en relación a que no los tocaran? Él dice, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Era un término para decir, conocer implicaba tener intimidad. O sea, que 2 personas tuvieran intimidad. Cuando usted busca en el Antiguo Testamento, y ahí pues ese va a ser trabajo que usted lleva para su casa. En una concordancia, búsquelo y ahí va a poder apoyar lo que ahora le estoy diciendo. Entonces, ¿qué significa? Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. ¿Qué significa eso? Quiero hacer una aclaración, porque a veces nosotros cuando leemos lo que dicen los evangelios, por ejemplo, ahorita estamos leyendo cómo fue el nacimiento de Jesús. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? A veces uno pierde la percepción del tiempo y cree que alguien andaba con un lapicero y un papiro, o en nuestro caso una libreta, y lo que iba pasando lo iba escribiendo. No fue así. O sea, el Espíritu Santo trabajó, por eso hablamos de que la palabra de Dios fue inspirada. Trabajó para que más tarde estas verdades llegaran a la mente y al corazón de los que iban a escribir, lo que iba a considerarse la palabra de Dios. Y muchas de estas cosas se escribieron 100 años después. Se escribieron 60 años después, 70 años después. Y eso es importante. Es importante porque ya no es la percepción del momento nada más, sino que es la percepción de muchos años después.
O sea, el escritor de Mateo, ahí se da usted el trabajo de ver en qué año se escribe el Evangelio de Mateo. Entonces está dándonos la percepción cuando lo escribe, tomando estos datos, y no la conoció hasta que parió a su hijo unigénito y llamó su nombre Jesús. ¿Por qué es interesante esa percepción del tiempo? Porque se trata de rebatir lo que aquí se dice. La conoció significa que después de que María tuvo su concepción por el Espíritu Santo, tuvo sus 9 meses de embarazo y tuvo su alumbramiento, María tuvo una vida normal con su esposo. Porque a eso se refiere que no la conoció sino hasta que había tenido ya a su hijo. Y oiga qué interesante, aunque lo vamos a retomar con lo que termina el pasaje. Y dice su hijo primogénito. Cuando se habla de María se dice el hijo primogénito, pero cuando se habla de Jesús en relación a Dios, ¿cuál es el término que se usa? Unigénito. Entonces, ¿por qué? Está bien para cuestionarlo, más adelante lo veremos, si alguien en el momento que nació, y este fue el primer hijo que le nació. Y se puede rebatir y decir, sí, muchas mujeres a veces hasta murieron en el parto y ese fue su primer hijo. Entonces estaría usando el término primogénito no necesariamente porque hay más hijos, sino simplemente porque fue el primero que nació. Pero esto no se está escribiendo en el momento, se está escribiendo muchos años después. Entonces el escritor está consciente que Jesús es el primogénito de María. Y si es primogénito, ¿qué significa? Hay más hijos. El mismo pasaje lo implica. Ahora vamos a los pasajes, porque después hablaremos un poquito de refutación. Si quiere los anota, si no, pues vaya a su Biblia. Los van a estar poniendo en pantalla donde resulte más cómodo leerlo. Todos aquellos pasajes bíblicos que hablan de hermanos de Jesús. Y luego después vamos a hacer algunas aclaraciones. Lucas capítulo 2 del verso 6 al 7 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, María embarazada, y dio a luz a su hijo, y se vuelve a usar el término primogénito. Ya es Lucas haciendo esta referencia. ¿Y qué es Lucas? Lucas es un cronista, una persona que anduvo recogiendo la información. Muchos años después anduvo recogiendo la información. Y otra vez Lucas se refiere al primer hijo de María como primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y despertando José del sueño, es el que acabamos de leer en Mateo. Y despertando Josué del sueño, Mateo 1, 24, 25, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo unigénito. Y le puso por nombre Jesús. Tanto Mateo como Lucas lo mencionan como primogénito, Su madre y sus hermanos lo buscan, según Mateo capítulo 12, del verso 48 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Quizás quiero detenerme aquí unos segundos para decir que Jesús está dando un principio del que hemos mencionado algunas veces, y es la nueva familia. Cuando usted acepta a Cristo, se vuelve parte de una nueva familia, no porque tiene una hermandad de la iglesia, sino que es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. Abro paréntesis: cuando usted muere, pierde su cuerpo genético. Entonces, cuando usted resucita, le va a sonar feo, no le va a gustar, porque no lo entiende ahorita, porque está ligado por la genética a sus parientes. Cuando usted resucita, no tiene mamá, no tiene papá, no tiene hermanos, solo tiene hermanos de la misma fe, a los que se refiere San Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan, corríjame, capítulo 2 o verso 3, dice: amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. En el verso 2 lo retoma, dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso no es nada más el concepto de que aquí somos hermanos en Cristo, es la nueva naturaleza eterna hacia la que, hermanos, avanzamos. Entonces, cuando usted resucita, el cuerpo que tiene relación genética desaparece. Por eso es que usted ya no va a tener padre, ya no va a tener madre. A eso es a lo que Jesús se está refiriendo cuando dice: bueno, ¿quién es mi verdadera familia?
sea, ¿quién es las personas con las que tengo una relación? Una verdadera relación. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, la influencia de mi familia de sangre no es mayor a la influencia de mi familia de fe, digámoslo así. Pero lo que nos interesa es que ahí, ¿quién está buscando a Jesús? María y los hermanos de Jesús. Y sus hermanos, dice. Ya vamos a hablar de un cuestionamiento. Mateo capítulo 13 del 54 al 58. Las personas conocen, los de Capernaum conocían a la madre y a los hermanos de Jesús y se podían hasta sus nombres. Mateo capítulo 13 del verso 54 al 58. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Es que eran de la misma región, del mismo lugar. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? 4 se mencionan. Y oiga, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? La tradición, basándose en esto, dice que habían 2 hermanas de Jesús. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, aquí Mateo se ocupa de darnos hasta los nombres que tenían esos hermanos de Jesús. Nos vamos a Marcos capítulo 3 del verso 31 al 35. Estoy leyendo rápido porque al final de todas las lecturas es que voy a hacer el amarre. Pero todas esas lecturas mencionan literalmente hermanos y hermanas de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera enviaron a él llamándole. Estamos en Marcos 3:31 y se quedó. Y la gente estaba sentada alrededor de él. Y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a él los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, es el mismo pasaje tomado por otro de los evangelistas, el mismo hecho tomado por otro de los evangelistas. Marcos capítulo 6, del verso 1 al 6. Marcos capítulo 6, del verso 1 al 6, dice así: y salió de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegando el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero? Oiga el oficio de Jesús. Hijo de María, hermano de Jacob y de José y de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía: no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Lucas capítulo 8, verso 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hay una porción en la escritura que dice que ni sus hermanos creían en él. Juan capítulo 2, verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum. Él, su madre, ¿tiene su Biblia ahí? ¿O me está siguiendo en la lectura aquí enfrente? Sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron ahí no muchos días. Juan capítulo 7, del verso 3 al 5. Juan 7, del 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procure darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Juan capítulo 7, verso 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Amén. Hasta ahí terminan la mayoría de citas bíblicas que están en los evangelios. Pero luego llegamos al libro de los Hechos, después que Jesús se ha retirado y la iglesia está reunida en el aposento alto, y hay una alusión a los hermanos de Jesús, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración
y ruego con las mujeres, y oiga literalmente, y esta creo que es la última mención que se hace de María en el Nuevo Testamento, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, Hechos 1:14. Luego Pablo hace dos menciones, una en 1 Corintios 9:5, donde dice que si no tenían derecho a traer con ellos una hermana por mujer, una esposa, como también los otros apóstoles, dice, y los hermanos del Señor, y Cefas y Pedro. Vuelve a mencionar a los hermanos del Señor. Y la última mención en las epístolas sería la de Gálatas 1:19, cuando Pablo da su testimonio de su experiencia, de su revelación, y cuando sube a Jerusalén habla de que no se entrevistó con otra persona, sino con el personaje que menciona acá, Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hasta ahí podríamos tomar que el capítulo 14-15, el concilio en Jerusalén, cuando se da la ordenanza de que los gentiles van a ser parte de la iglesia, cuáles son los requisitos, y eso lo hizo Jacobo, el hermano, porque era la máxima autoridad en ese momento, el hermano del Señor. Ahora bien, ¿por qué tomé todas esas lecturas? Porque de pronto alguien le va a preguntar o le pregunta a usted, ¿y cómo? Como ustedes los protestantes o no sé qué, cualquier término que use, va a decirle, dice que María tuvo más hijos. Cuando es una persona que simplemente confronta sin conocimiento, cuando usted le lea todos estos pasajes, hasta ahí llegó. Y se queda con una gran duda y va a preguntarle a sus líderes religiosos. Pero hay personas que no solamente preguntan desde la ignorancia del tema, sino que lo han, hermanos, investigado un poco. Y tienen más de una respuesta. Tienen más de una respuesta. Y esta respuesta está vinculada a un dogma de la iglesia, o lo que se convirtió en dogma de la iglesia católica o tradicional, y es uno de los 4 dogmas sobre el tema del marianismo en la iglesia tradicional. Y tiene que ver con la virginidad perpetua de María. O sea, todo el debate en no querer aceptar que María tuvo más hijos es por el hecho que esto iría en contra de un dogma y una discusión que se origina más o menos allá por el cercano al segundo siglo sobre si María siguió siendo virgen después de tener a Jesús. Lógicamente, para sustentar que fue así, habría que decir que Jesús nació de alguna manera milagrosa. De alguna manera milagrosa. Y habría que aceptar como hecho que nunca José y María tuvieron intimidad y que por lógica no tuvieron hijos. Y si no tuvieron hijos, por eso la Iglesia Católica sigue llamando la Virgen María, aunque le dicen a más de un personaje femenino virgen. Entonces la Virgen María, pero cuando lo hacen están sustentando un dogma que se ratificó allá por el año 649, si no mal recuerdo, en el año 649, donde se hizo ley que María había sido virgen en la concepción, seguía siendo virgen en el alumbramiento y seguía siendo virgen después. Y el que no lo aceptara era hereje. Claro, esos eran tiempos difíciles. O sea, todavía podríamos ser acusados de herejes, con la diferencia que hoy no nos llevarían a la cárcel, ni seríamos expuestos a la muerte. Entonces, es todo eso la discusión sobre el tema si tuvo o no tuvo más hijos. Pero las respuestas que se dan son algunas de las que yo voy a mencionar. La primera impresión son sorprendidos aquellos que no han leído la Biblia, los que ya mencioné. Al no haber leído la Biblia no conocen esos pasajes. No los conocen. Y cuando usted se los da, pues queda sorprendido. De veras. Y enséñeme. Y usted se lo enseña en su misma Biblia. Y entonces se queda sorprendido. Es la primera reacción. Pero luego hay una reacción que dice que esos son hijos de José de un primer matrimonio. Esos son, y todos los que ahí mencionamos, son hijos de José de un primer matrimonio. O sea que José era viudo, estaba bastante viejo. Esta versión le atribuye que José se casa con María más o menos de 80 años. De 80 años. Otra versión le atribuye que anda por los 40 cuando se casa, 35, 40. Pero esta le atribuye que José se casa con María de 80 años. ¿Sabe usted que se desposó con María aproximadamente a los 14? Y posiblemente cuando la recibe en casa, o sea, el matrimonio se da, tiene por los 16 María. Eso es lo que dice la tradición. La escritura no dice nada de eso. Entonces, se trata de sustentar que no son hermanos, sino que son
primos o primos hermanos. ¿De dónde se saca esa conclusión? Se llega a esa conclusión del hecho que las escrituras no están, hermanos, valga la redundancia, escritas en español, las originales. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y gran parte del Nuevo Testamento está escrito en griego y en arameo. Se supone que Jesús habló arameo. Entonces, en el arameo, ponga atención porque esta es una defensa que le van a hacer sobre el tema. En el arameo y en el griego no existe un término diferente para hermano, para primo, para tío o para sobrino. El término que se usa en hebreo, principalmente en hebreo y en arameo, es el mismo. Cuando se hace la primera traducción de las escrituras, que fue del Antiguo Testamento al griego, entonces usaron una palabra para sustituir esa palabra ya en griego, y esa palabra normalmente lo que significa es del mismo útero, literalmente. Pero antes de que se use esa palabra en griego, que traduciéndola para pronunciarla en español, se escribe y se lee literalmente adelpos, que significa del mismo útero originalmente. Entonces, cuando se dice los hermanos de Jesús, en la traducción, o en el arameo, la traducción, se estaría diciendo los adelfos, que serían los del mismo útero. Pero como del original viene que la palabra se puede usar para primo, para sobrino, para tío, entonces la pregunta es, ¿estaba diciendo primos, estaba diciendo tíos o estaba diciendo hermanos? Porque se usa para hermanos de carne. El griego, vuelvo y repito, significa del mismo útero. Pero cuando usted investiga un poco, se da cuenta que después la palabra adelpos se usó hasta en sentido figurado. Para que si nosotros estuviéramos hablando ahorita en esa lengua, dijéramos nosotros somos adelfos o adelpos, que seríamos hermanos. Y no necesariamente seríamos hermanos del mismo útero. Entonces, bajo esta premisa se quiere decir que eran primos de Jesús. Ahora, eso presenta cierta complicación. Más allá de que lo que se quiere es forzarlo para decir que María no tuvo más hijos. La primera complicación que presenta es el sentido de la escritura en cada uno de los pasajes que hemos leído. El sentido que tiene el acompañamiento con María. Y Jesús dijo en cierta ocasión, de esa cita yo no me ocupé, ocúpese usted con su concordancia, no le llamen a nadie padre, porque padre solo es uno, dijo. Entonces usted cuando se refiera a su papá, diga papá. Porque Jesús dijo padre solo hay uno. Por eso cuando bautizamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es un nombre común, no es un título nada más. Es un nombre propio, porque Jesús dijo padre, solo hay uno. Y ustedes, dijo, no anden rebuscándose que lo llamen maestros, rabí. Entre ustedes todos son hermanos. Ustedes son hermanos. Y él hace una alusión en las porciones que hemos leído y que los evangelios sinópticos la recogen, Mateo, Lucas y Marcos, recogen que dice, bueno, te busca tu madre y tus hermanos. Ahora, él hace una traslación de obediencia y de la familia de fe y dice, ¿quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? O adelpos, los que hacen la voluntad. Ahora, si la intención de Jesús o la palabra se iba a usar en ese momento para primos, entonces Jesús estaría diciendo, no estaría diciendo que somos sus hermanos ya en la traducción, sino que estaríamos diciendo, si se deja abierto, que somos sus primos, que somos sus tíos, que somos sus sobrinos. Y esa no es la intención de la Escritura. Todo el contexto de la Escritura usa el término hijos, hermanos. Entonces eso le da un sentido a que el uso de la palabra, aunque está abierta, es para hermanos, como dice el original griego, del mismo útero. Entonces estos son hermanos de Jesús del mismo útero. Entonces lo que quiero decir es que si de pronto usted solo va con las citas bíblicas, alguien le va a explicar eso. Hey, de veras no sabía eso. Y usted se va a ir tranquilo. Usted se va a ir tranquilo. Pero el sentido de los pasajes está hablando de personas relacionadas y vinculadas de consanguinidad con Jesús. La siguiente, bueno, esa es la primera, la primera es que son hijos de José, de un matrimonio anterior. La Biblia no dice nada de eso. ¿Qué dice el Salmo 19 en el verso 105?
O sea, si no está en la luz, es invento, es doctrina de hombres. Es una historia, es un cuento de viejas. Es un cuento de viejas, lastimosamente. Si no tiene una base escritural, no se puede aceptar como doctrina. Entonces, si me dicen que tuvo 6 hijos con otra señora, por ahí aparece un nombre, yo no me di el tiempo de anotarlo, y que era viudo. La escritura no dice nada de eso. Luego, ya decía que son primos. Pero en ese sentido, entonces nosotros seríamos también primos, seríamos tíos, porque Jesús lo retomó para decir que la verdadera familia de él, en ese sentido general, somos aquellos que obedecemos la palabra de Dios. Escuché a un religioso hace unos 2 meses defendiendo este tema y diciendo que Jesús se refería a hermanos de fe. Eso es lo más tonto que he oído. Los otros argumentos por lo menos tienen cierto razonamiento, pero esto es lo más tonto. Lógicamente hay pasajes en la Biblia que se refiere a los hermanos. Díganme a mis hermanos, háblenle a los hermanos, los apóstoles. Y se entiende por el mismo contexto de la escritura. Pero los pasajes que hemos leído, si usted ya los revisa más despacio, va a encontrar que ahí estaban los discípulos, los hermanos de Jesús y los discípulos. Y cuando lo vinieron a buscar como para decir, bueno, deja de hacer lo que está haciendo porque queremos hablar contigo. Y él dice, no, dice, sí, aquí mi verdadera familia, mi madre y mis hermanos. Y se dirigió a los discípulos, dice uno de los pasajes. O sea, hizo una separación entre los hermanos de carne e hizo una separación entre los hermanos de la fe. Pero viene este religioso y nos quiere vender que cuando Jesús se dice los hermanos de Jesús, se está hablando como cuando decimos, bueno, los hermanos salvadoreños, los hermanos cojutepecanos, los hermanos de la ciudad de Sión. No. Ese sentido se entiende cuando la escritura lo dice, porque lo dice más de una vez. Cuando se refiere a nuestros hermanos de fe. Bueno, al final, para irlo amarrando, ¿cuál es la intención? La intención es defender ese principio y ese dogma de que María siguió siendo virgen. Y es todo. Defender eso, porque eso lleva a otra cosa. Al decir eso, esta doctrina se sustenta diciendo que María, y no lo explican, hay un padre de la iglesia que dice eso, no sé cómo explicarlo, dicen que María fue sin pecado. O sea, ya no es que concibió sin pecado nada más, sino que fue sin pecado para que pudiera tener al Hijo de Dios. Entonces, al ser sin pecado, no solamente se mantuvo virgen, como atribuyéndole que es pecado tener relaciones dentro del matrimonio, ya lo vamos a aclarar, sino también a que al ser la madre de Dios, ahí eso va a ser tema para otro día, entonces ella es corredentora. O sea, es como la asocia con Jesús para nuestra salvación. En ninguna parte de la Escritura dice eso la Biblia. La Biblia dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el nombre de ese mediador es Jesucristo. Es Jesucristo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Jesús no se refirió a alguien más, sino que él dijo, yo soy. Yo soy el camino. María es la verdad y José es la vida. No. Toda la gloria es para el que murió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿quién es María? Un instrumento de Dios, una mujer de buen testimonio, una mujer ejemplar, una mujer que tiene un valor que no muchas mujeres tienen ni muchos hombres. ¿Saben por qué? Porque cuando María tiene la anunciación y le dicen, mira, vas a quedar embarazada. La primera, ¿cómo es eso? Yo no conozco varón. Y ya le explican que va a ser una acción sobrenatural del Espíritu Santo. Ella dice, hágase la voluntad de Dios, yo soy su sierva. Pero hermanos, si es que eso tenía una implicación de pena de muerte. O sea, María no sé si tuvo tiempo para pensar cómo iba a explicar después su embarazo. Si cuando usted estudia el tema de fornicación y adulterio en el Antiguo Testamento, eran motivos de pena de muerte. Si no se lograba justificar, y por eso es que José, que la amaba, la quería dejar en secreto para no acusarla de haber tenido relaciones, porque la hubieran matado. Pues, hermanos, la decisión que toma esa mujer de aceptar la voluntad de Dios es encomiable y es admirable. Y es ahí donde la religión tradicional falla al decir que nosotros no respetamos o no valoramos a María. ¿Cómo no, hermanos? No tiene mucho protagonismo en la Biblia, pero el hecho de aceptar
lo que se le propone le da más que suficiente protagonismo. Y el hecho de tener al Dios encarnado le da más que suficiente protagonismo. Pero bueno, se le atribuye entonces que es corredentora, se le atribuye que por el privilegio que naciera de ella Jesús y que es virgen todo el tiempo, entonces fue llevado en cuerpo y alma. O sea, María, cuando usted busca que murió, existe un par de lugares donde se dice que posiblemente murió, que en Éfeso, que posiblemente Nicodemo la llevó para una casa que tenía allá por Inglaterra, en la zona que hoy es Inglaterra, y que por allá murió. Pero no, la tradición dice que fue levantada con todo y cuerpo. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia lo que dice es que carne ni sangre no heredarán. Y la Biblia dice que Jesús es la primicia de la resurrección, el testimonio de la resurrección. Y lógicamente, si habláramos de resurrección, tenía que morir. Entonces, todo eso está vinculado a esta negación de que si María tuvo más hijos. Luego, el dogma dice que María nomás llegó al cielo, lo primero que hicieron fue coronarla como la reina del cielo. Hermano, esto está escrito en sendas enciclopedias religiosas y es el resultado de conclusiones de teólogos reunidos por días enteros. Pero la escritura no dice nada de eso. Y Juan, que vio el futuro, mucho del futuro en Apocalipsis, dice: al que está sentado en el trono y al Cordero y a María y a un lado. No dice eso. Juan no la vio en ningún lado. Este Juan o necesitaba lentes o a saber qué. O sea, hermano, es una cuestión medio complicada. Tiene que ver pues con la religiosidad, tiene que ver con el engaño de Satanás para el mundo. María coronada como reina del cielo, María sentada a la diestra de Jesús en el cielo. Todo esto, y podría seguir citando otras cosas, tienen que ver con esa negación de aceptar que María tuvo más hijos. Ahora, ¿peleamos por eso? No. Sí. Dígame qué injerencia tiene en la salvación si María tuvo o no tuvo más hijos. Ninguna. Mi conclusión personal es esa. Se estaría peleando. Si alguien le pregunta, están las 7 bíblicas. La lógica es que los traductores se ocuparon de ser lo más fiel posible. Si usted no conoce más, con eso usted tiene sus propias convicciones amarradas. ¿Afecta su salvación si María tuvo más hijos? No. ¿Por qué? Porque no, la Biblia dice que honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Menoscaba la imagen de Cristo y la imagen de María como sierva de Dios el que haya tenido relaciones con su esposa. No, porque entonces cada vez que las esposas tuvieran relaciones con su esposo aquí, tendría que venir a reconciliarse en cada culto. No, la Biblia dice honroso sea en todo el... No sé por qué el gran conflicto. Bueno, habría que ver en todo el contexto de la Escritura, y aquí ahora veámoslo, porque ese análisis que hemos hecho es como decir que esto puesto en la Escritura ha sido como un accidente, esos pasajes. Pero la Biblia nos dice que la Escritura fue inspirada por Dios y tiene un propósito de revelación, o sea, de dejar las cosas claras. Entonces el Espíritu siguió a los que escribieron el Nuevo Testamento. Hermanos, ¿para qué se necesitaban estos pasajes si iban a crear semejante conflicto? ¿Para qué se necesitaban estos pasajes que mencionan hermanos de Jesús? ¿Cuál es la intencionalidad de Dios? Revelación. ¿Cuál es la intencionalidad de las Escrituras? Tirar luz sobre las cosas espirituales. Entonces, todo lo que está en la Escritura no es un accidente. Y no debe de revisarse como un accidente tratando de encontrar y explicar, agarrando con una uñita por allá. Hay que aceptar la verdad de la Escritura. Hay que aceptarla y someterse a ella. Entonces nada está por accidente. Y los relatos de los hermanos de Jesús no están ahí por accidente para complicar la vida de católicos o evangélicos, sino que tienen el propósito de enseñarnos que María, después del nacimiento de Jesús, tuvo simple y sencillamente una vida normal. Fue tan normal la vida de María, hermanos, que en el Nuevo Testamento se no encuentra que María haya hecho algún milagro. Y hay algo curioso, solo por morbo. Fíjese que en todo el Nuevo Testamento no hay un lugar donde Jesús la llamara madre, solo se refirió a ella como mujer. No estoy diciendo yo por eso que no tiene el título de madre, pero Jesús no se refirió a ella, busque, lea.
mujer que tengo contigo en las bodas de Caná de Galilea. Mujer esto y lo otro. Se refirió a ella madre solo cuando le dijo a Juan, que es un versículo que se usa para defender que por eso no tenía hermanos, porque se le encargó a Juan. Juan, aquí está tu madre. María, aquí está tu hijo. Eso tiene que ver, hermanos, con la compensación que Dios tiene que darle, porque Dios no quiere deberle a nadie. O sea, María podría quejarse, podría llorar y decir, Dios, me hiciste pagar un precio muy alto, me quitaste un hijo. Pues Dios le dice, lógico, usted, hermano, no es así de simple. Pero Dios tiene su forma de hacer las cosas. Te quité un hijo, no te debo nada. Juan ahora es tu hijo. Y Juan, esta mujer es tu madre. Dice que desde ese día Juan la recibió en su casa. Juan la recibió. Es una compensación. Usted dirá, ¿y eso, hermano, cómo lo sustenta? Se puede decir mucho sobre el tema primogénito de Jesús, porque todo primogénito que había el vientre en Israel era consagrado a Dios. Nadie dijo amén. Sí, es que no lo han leído. Y cuando yo le digo, a ver, ¿en qué están pensando? En la ciguanama les va a salir cuando van a llegar a la casa, a saber en qué. Porque esta es una enseñanza muy fundamental sobre mayordomía. Las primicias son de Dios, entonces todo hijo primogénito era de Dios. Entonces vino Dios para no quitarle un hijo a cada familia, porque esa era la regla, tenían que dar su primer hijo todos. Porque todo primogénito que abriera vientre era de Dios. Usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. Entonces viene Dios y dice, bueno, vamos a hacer un intercambio. Y para no quitarle un hijo a cada familia, voy a agarrar una tribu completa. Y es así como consagra a los levitas. O sea, los levitas son la redención de los primeros hijos. Si no, cada familia tiene que dar un hijo. Entonces lo que quiero decir es que cada hijo primogénito en ese sentido tiene una marca especial de consagrado. Esa es la marca de Jesús como primogénito. Tiene esa consagración. Está dedicado a Dios. Claro, se rompe el hecho de que Dios ha tomado a los levitas. Dios rompe ese hecho. Entonces todo primogénito que abría vientre le pertenecía a Dios. Entonces volvemos, la intencionalidad de Dios en la Escritura es revelación y no confusión. La revelación de Dios, como la misma Escritura dice, la intención de Dios no es ponerlo en el cielo a ver quién te lo va a traer, ni ponerlo en la profundidad de la tierra o del mar para ver quién te lo va a buscar. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea tan complicado entender el mensaje que necesitemos personas que especialmente nos lo expliquen. Siempre habrá algo que explicar, algo que compartir. Pero usted tiene un gran ayote como el mío, y si se dedica a estudiar la Escritura y a leer la Escritura, va a entender un mensaje de Dios que es sencillo y comprensible. Sí, es práctico y no hay que estar inventando. Entonces la intención de Dios es esa, hacer un mensaje simple y sencillo. Somos nosotros los que estamos tratando de justificar para meter cosas que no son ni cristianas ni bíblicas. Vuelvo a lo mismo al que está sentado en el trono. Porque una de las cosas que se dice es cuando María subió, la coronaron reina del cielo y que se sentó a la diestra de Jesús. En la revelación del Apocalipsis no aparece en ninguna parte. Hay algo interesante que no se menciona. Hablando sobre la virginidad perpetua, porque así la puede googlear. La virginidad perpetua. Después que nace Jesús, nadie la llama virgen. Solo la llama virgen en relación a la profecía, a la concepción. Pero después nadie la llama virgen. Es más, hay por la tradición de quienes, hermanos, tradujeron la Biblia, y porque cabe esa costumbre de San Mateo, San fulano, es decir, el santo tal. Esa era una costumbre tradicional, que es válida porque la Biblia se refiere a su pueblo como a todos los santos. Pero entonces deberíamos, si fuéramos más dogmáticos, decir, el santo Julio vino hoy al culto. El santo vino, porque haría 2 veces santos el hermano Santo Peña. Ajá. Entonces no se usa así, y se usó este énfasis en los apóstoles, pero es por el sentido idolátrico, porque se refiere a todas esas figuras que están en las iglesias tradicionales como los santos, con un doble sentido que tiene que ver con, más que todo, con idolatría. Bueno, la intencionalidad de Dios es ser luz, revelación y no confusión. No es un accidente que los relatos de los hermanos de Jesús estén ahí. Si iban a ser primos, ¿para qué quiere Dios? ¿Para qué quiere el Espíritu Santo esos relatos en la Biblia? Si son primos y son tíos.
¿Para qué los quiere en la Escritura? ¿Para qué están en la Escritura? No, el propósito es enseñarnos que esa mujer tuvo después una vida normal. No la conoció sino hasta después del nacimiento, es literal. Hay una profecía a la que casi nadie le presta atención. Hay muchas profecías que están relacionadas, como por ejemplo, cuando a Jesús le dan vino o vinagre. Él dice, ese es un cumplimiento de la Escritura. Él dijo, tengo sed, dice la Escritura clara, para que se cumpliera la Escritura. Muchos pasajes, como cuando él toma el rollo en la sinagoga y dice, el libro de Isaías, estoy aquí para liberar a los cautivos, para que no se les dé ceniza, sino que se les dé gloria. Hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Hay una profecía a la que casi no se le ha prestado atención y allí, adiós primo. Salmo 69, el verso 8. Salmo 69 en el verso 8. Estamos ya finalizando, no se preocupe. ¿Sí lo tenemos? Se les perdió a estos muchachos. Fue la última cita que les di. 69, 8 dice, extraño he sido para mis hermanos. ¿Quiénes serían esos hermanos? Vincúlelo con el 1:11 de San Juan. A lo suyo vino. Misión, suyo vino, misión. Y los suyos, ¿quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. No le recibieron. Entonces, los primeros hermanos que están ahí mencionados serían los connacionales. Y desconocido fui, y desconocido para los hijos de mi madre. O ya no dijo, ya esta porción no dice mis hermanos, está vinculándolos como hijos de su madre. Y esto es lo que la Biblia dice, que ni sus hermanos creían en él. Ese fue el cumplimiento de esta profecía. Que ni sus hermanos creían en él, dicen los evangelios. Entonces es el cumplimiento del Salmo 69, verso 8. Le voy a pedir que en su casa lea todo el Salmo. Ese Salmo contiene varias profecías que se cumplieron literalmente en Jesús. Ese Salmo tiene varias profecías que se cumplieron literalmente en Jesús. Bueno, este es el concepto, ya decíamos, de primogénito. ¿Qué demerita o en qué demerita, si repetitivo, que si María tuvo más hijos? No la demerita en nada, y a Jesús menos. Si tuvo relaciones con su esposo, ese era su esposo. Bueno, lo dejamos hasta ahí. ¿Es todo lo que se puede decir? No, hay mucho más que decir. Hay pasajes a refutar, hay pasajes que explicar, pero hermano, rebúsquese, hombre. Rebúsquese un poco, póngase a leer, investigue. Deje de ver solo Facebook. Pastor, si usted es el responsable. Pues sí, si yo le doy el chile aquí. La gente dice, yo pregunté muchas veces eso, ¿y por qué comen chile? Es que con chile no dan más ganas de comer, dicen. No sé qué tan cierto es eso, porque yo hasta hace poco he comenzado a ponerle un poquito de chile a la comida, pero yo lo veo como sazón nada más, para agregarle otro sabor. Pero he oído que mucha gente dice que come chile para que le dé más hambre. Díganme si es cierto eso, pues Dios los bendiga. Entonces yo les doy el chile ahorita. Si les da hambre, vayan a buscar entonces. Sí, pero con lo dicho, yo creo que algunas cosas quedan claras. ¿Es para ir a pelear? No vaya a pelear con nadie. Si uno esto lo sube a las redes y personas inconversas, le dicen de todo. Yo estaba leyendo un artículo muy bonito, dicen de todo. Ahora, esta posición no es nueva. Esto, lo que hemos dicho ahorita, es tan viejo que arranca allá por el 150, acercándose a redondear el segundo siglo. Allá por el tercero o cuarto siglo, ya en el quinto, sexto, es cuando se hace el dogma y se dice, María es virgen antes, durante y después. Y ya comienza el tema de corredentora, reina del cielo, etcétera. Claro, todo eso para sustentarlo tiene que entonces decirse, siempre fue virgen. Como diciendo, no tiene ninguna mancha. No tiene ninguna mancha. Bien, hermanos, que el Señor me les bendiga. Que la palabra de Dios sea siempre la lámpara que ilumine la senda que debemos de seguir. Si tenemos personas que hoy nos visiten, decirle, la intención no fue ofenderla. Por eso decimos, no queremos convencer a nadie. No queremos pelear sobre el tema. Al final, para la salvación, no tiene nada que ver con nuestra salvación. Nada que ver con nuestra salvación. Porque la sangre que se derramó en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado. Y es la que puede limpiarte esta tarde de todo pecado. ¿A quién necesitas para tu salvación? A Jesús. Todo hombre que haya existido sobre la tierra y toda mujer que haya existido sobre la tierra
necesita este Salvador, que es Jesús. Así que si esta tarde tienes ese deseo, ese sentimiento de decir, necesito ser salvo, necesito que mis pecados sean perdonados, no vayas a María. María es la madre de Jesús. Jesús es el Salvador. Dicen que en cierta oportunidad una hermana llegó a un especialista, y este especialista, un médico, le dice: lo que no me gusta de los evangélicos, le dice, es que no respetan a María. Y él le dijo: claro que la respetamos, pero doctor, le dijo, yo quiero preguntarle, si alguna vez vengo al consultorio y usted no está, le dijo, ¿puedo pasar consulta con su mamá? El especialista le dijo: no, le dijo, yo soy el doctor, yo soy el especialista. Ah, pues lo mismo es, le dijo. Ella es su mamá, pero usted es el especialista. Entonces María es la madre de Jesús, pero el Redentor y el Salvador es Jesús. Así es que usted necesita pasar consulta con el doctor. Usted necesita llevar sus pecados a Jesús. ¿Habrá alguna persona que quiera entregarle su vida al Señor? ¿Habrá alguna persona que quiera reconciliarse, retomar su vida cristiana? Dios te bendiga, Oscar. Dios te bendiga. ¿Habrá otra persona que quiera aprovechar y decir: necesito tomar esa senda, necesito esforzarme, necesito retomar mi vida espiritual? Y Dios siempre está con los brazos abiertos mientras estamos vivos, que mientras estamos vivos hay esperanza. Hermanos, los desafíos, los tiempos están haciendo difíciles. Les desafío a leer más la Biblia, les desafío a hacer notas, les desafío a estudiarla, no solo a leerla, a investigar, a hacer sus notas, sacar temas que van a ser importantes y trascendentes para fortalecer su fe y, por qué no decirlo, para la defensa de la fe. Incline su rostro, oramos y le pedimos a Dios que a través de su Espíritu y su palabra siempre nos guíe hacia toda verdad y a toda justicia, y bendecimos la vida de Oscar. Poderoso Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estar en su casa. Gracias, Señor, porque siempre al estar acá, tu promesa es fiel. Tú has dicho que estarás con nosotros todos los días, y tú estás aquí para dejar bendición tras de ti. Señor, que esta palabra, que estos consejos, que esta mini enseñanza que hemos tenido se vuelva una